Muy bien, comenzamos el primer teórico práctico de prácticas agroalimentarias del año 2020. Como ven, ahí esas tres ilustraciones hacen referencia a los distintos grupos sobre los cuales vamos a trabajar. Vamos a hacer prácticos de lácteos, prácticos de salazones y embutidos, y algún práctico con frutas y hortalizas. Bueno, ya todos me conocen, Gabriel Manera, y el título que vamos a desarrollar, el tema específico, son los métodos de conservación de alimentos. Cabe destacar que, bueno, lo vamos a ver medio rápido porque ustedes el año pasado, como era curso, no la materia en sí, no tuvieron tiempo de verlo, entonces ahora vamos a profundizar un poco en estos procesos de conservación de alimentos, y para ello he utilizado la fotografía de mi heladera. Ven, bien acomodadita, quisiera que fuera mi heladera, o así, la heladera de algunos de ustedes. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de alimentos en sus respectivos recipientes, bien guardaditos. Y bueno, y con esta imagen quiero que sepan que ustedes después van a hacer actividad utilizando una foto de su heladera y otra foto del alacén, y van a ver qué método de conservación están utilizando. ¿Cuál es el objetivo de de este práctico? Primero, conocer las características de la materia prima. ¿Por qué? Porque según esas características nosotros vamos a poder después desarrollar un producto industrializado. O sea, ya les había dicho, ¿se acuerdan el año pasado cuando hacíamos las conservas? Que algunas variedades de pera nos servían para hacer conservas y otras no. La Pacman, la pera de invierno, sirve para hacer una buena conserva. ¿Por qué? Porque resiste el tratamiento térmico. Entonces, si yo agarro una pera de verano, una pera Williams, una pera de agua, le hago un tratamiento térmico, me queda un néctar. Bien, se acordaron. Otra importancia que tenemos es analizar la composición bioquímica de los grupos alimentarios para que, siempre teniendo en cuenta la utilización. Entonces, estos grupos alimentarios, ¿cuáles son? Eh, hay distintas clasificaciones según los autores. Bueno, yo he tomado algunos lo dividen en 5 grupos, otros en 7, otros en más, pero bueno, lo importante es que tenemos, póngase, el grupo 1, la leche, el 2, la carne y los huevos, el grupo 3, papas, legumbres y frutos secos, el grupo 4, verduras y hortalizas, el grupo 5, frutas, el grupo 6, entra en toda la parte de cereales y derivados del azúcar, y el grupo 7, grasas, aceites, manteca, etc. Como les digo, según los autores toman distintas clasificaciones y los agrupan de diversas maneras. Lo importante es que nosotros sepamos qué materia prima tiene, qué características tienen, para que nosotros podamos hacer ese desarrollo industrial. Confrontar dicha composición con la capacidad de obtener distintos productos tecnológicos. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hacíamos confituras? Que a algunas mermeladas le poníamos o más pectina si hacía falta, o si no, directamente le poníamos un espesante. O sea, si la fruta naturalmente tenía pectina y tenía un pH ácido y utilizamos azúcar, le agregamos pectina. Pero en cambio, si hacía una mermelada de calabacín, no tenía sentido agregarle pectina porque, ¿sí? ¿Se acuerdan? Claro, porque en un medio ácido y naturalmente el calabacín no tiene pectina. Sigamos, comprende el fundamento de las operaciones y procesos empleados en la conservación y transformación. O sea, ¿por qué escaldamos el año pasado cuando hacíamos ¿se acuerdan el néctar de pera, la conserva de pera? ¿Por qué escaldamos? ¿Ah? No escaldamos ahí, la poníamos directamente, bueno,
la sumergimos en agua acidulada. ¿Para qué? Para que no se oxide. Escaldamos las hortalizas, se escaldan las hortalizas ¿para qué? Para inactivar las reacciones de pardeamiento que puede haber, el pardeamiento enzimático. ¿Por qué? A ver, ¿qué otra operación? ¿Por qué interrumpíamos el proceso de esterilización? Bueno, para que no se siga cocinando, ¿se acuerdan? Bien, analizar críticamente el uso y la aplicación de los métodos de conservación de alimentos. O sea, ustedes van a ser licenciados o técnicos. Bueno, ustedes van a emitir un juicio, van a través de su experiencia que van a desarrollar, de la destreza, de los conocimientos, van a analizar críticamente en qué oportunidad vas a usar un proceso de conservación u otro. Bien, entonces nosotros estamos acá para darles las herramientas para que ustedes el día de mañana puedan resignificar la información obtenida desarrollando sus propios criterios de aplicación, bueno, y den una mano al industrial, a la persona que lo contrata. ¿Vamos bien? Bien, acá tenemos una de las tantas definiciones de alimentos. Yo tomé la de la FAO porque me pareció, bueno, la más importante, enriquecedora. Y bueno, lo que todos hablan de la importancia de los componentes nutricionales, tenga o no valor nutritivo, pero me gustó el estímulo psicofísico con significado emocional, actuando como factor de integración social. Eso rescate de las otras definiciones, por eso lo elegí. O sea, lo importante es nosotros en que podamos llegar a desarrollar un producto que cumpla con estas características, que actúe como factor de integración social. ¿Sí? Entonces, bien. Los alimentos son sistemas biológicos vivientes, obviamente. Entonces tiene una serie de reacciones físico-químicas, enzimáticas, y ni que hablar de todas aquellas que se originan a partir de las contaminaciones. Imagínense, una manzana, por decir una manzana entera, ¿cuánto dura sin alterar sus características organolépticas? No sé, si está refrigerado o no, si le da el aire. Bueno, normalmente te puede durar una semana, 10 días, ¿sí? Pero imagínense, ustedes la cortan por la mitad, ¿es lo mismo esa manzana? No. A los minutos ya empieza a oxidarse, a las horas se deshidrata. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros cuando empezamos a trabajarla. ¿Por qué? Porque empiezan a causar el deterioro de los alimentos. Y este deterioro de alimentos, ¿a qué nos lleva? A prolongar la vida útil. Esta vida útil está dada siempre en ¿dónde? En la etiqueta que se consume preferentemente antes de, bueno, esta vida útil indica que es el periodo de tiempo en el cual bajo ciertas condiciones se produce una tolerable disminución de la calidad del producto. Supongamos, vamos a un ejemplo de un durazno. Es lo mismo un durazno fresco que un durazno hecho en conserva o un durazno natural. Imagínense un durazno seco, un durazno fresco. ¿Qué cambios se producen durante el almacenamiento? Tenemos cambios físicos, químicos y crecimiento de microorganismos. Imagínense el durazno fresco. ¿Qué cambio físico produce? Y se va deshidratando, definitivamente. ¿Qué otra cuestión? Hay cambios químicos. Se van desdoblando los azúcares, va cambiando el pH. Y ni que hablar si tiene un golpe y se ha contaminado con microorganismos. Y todo eso nos lleva a una toxicidad, a cambios sensoriales importantes de la estructura, de la textura que va teniendo y los cambios nutricionales, obviamente. Vamos al otro ejemplo, del durazno al natural. ¿Sí? Puede durar mucho tiempo, años. ¿Sí? Supongamos un durazno natural, lo hablo de acá a 5 años, ya está revencido. ¿Va a ser tóxico?
No va a ser tóxico, pero va a tener cambios sensoriales muy importantes. Va a tener cambios sensoriales de textura, de estructura, de color, y obviamente va a tener cambios nutricionales porque ya va a haber desdoblamiento de los azúcares, todo tipo de modificaciones de la estructura química. Y vamos abajo al otro aspecto importante que tenemos, las condiciones de almacenamiento: luz, humedad, presencia de oxígeno, temperatura. Imagínense si tenemos un durazno fresco, es lo mismo que lo tengamos a la luz, que lo tengamos en la oscuridad. Si está en humedad adecuada o se está deshidratando o tiene tanta humedad que se produce un desarrollo de mohos. La presencia de oxígeno, nosotros le ponemos un film, lo ponemos en una bolsita Ziploc, imagínense, dura más, obviamente, y ni que hablar de la temperatura, si se deshidrata o no, o por ahí lo congelamos, imagínense. Y bueno, y el duro natural, ni que hablar la larga vida útil que tiene. Seguimos con la siguiente. Bueno, y hablando de la vida útil, va a depender distintos tipos de factores, intrínsecos y extrínsecos. Obviamente los intrínsecos son los propios del alimento. Entonces tenemos contenido y actividad del agua. ¿Se acuerdan lo que era la actividad del agua el año pasado? Y la disponibilidad del agua para reacciones de deterioro. Entonces vamos a tener productos, por ejemplo, una fruta seca. Sigamos con el ejemplo del durazno. Un pelón dura más o menos que un durazno fresco. Un charqui, o sea, la carne desecada, dura más o menos que la carne fresca. Un queso, supongo un queso maduro, no un queso fresco, dura más o menos que la leche, obviamente. Relación el pH. Como tenemos un encurtido, unos picles, obviamente son más ácidos, duran más que el fruto sin elaborar. Si tiene o no oxígeno, el producto está envuelto en un film, en una bolsa, ni que hablar de atmósferas modificadas. Composición química de los alimentos. Bueno, acá tenemos que ver si tienen materia grasa o no. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tengo un matambrito de cerdo. ¿Sí? Este matambrito de cerdo, imagínense que ese matambrito de cerdo, yo lo congelo, tiene grasa, ¿sí? Esa grasa alguna vez se va a poner rancia. Por eso que el matambrito de cerdo no me va a durar 3 años en el freezer, ¿sí? Por más que esté activada el agua que tenga. ¿Por qué? Pues la reacción de deterioro, al tener grasa, va a ser oxidación de lípidos, y la oxidación de lípidos necesita agua para producirse. Y por último, estructura, si un producto entero, si un producto procesado, ¿se dan cuenta? Todo eso tiene que ver, si es producto entero, tiene la protección propia, como hablaba anteriormente, por ejemplo, la manzana. Una manzana entera te dura mucho más tiempo que si la partís a la mitad o en dado, lo que sea. Y después, por otro lado, tenemos los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos son aquellos que van a afectar al producto dependiendo del medio en que se encuentra. Temperatura, bueno, hablamos de temperatura de refrigeración, temperatura ambiente para cualquier producto. Imagínense una ensalada, una carne, la presencia de luz. La presencia de luz va a promover las reacciones de deterioro, oxidación de lípidos, por ejemplo. La presencia de luz va a producir la madurez de la fruta, va a promover la madurez de la fruta, va a provocar en las papas que produzca solanina, la parte verde esa que tiene las papas, ¿vieron? Oxígeno, bueno, las reacciones de oxidación, de pardeamiento, la presencia de microorganismos, bueno,
ni que hablar, empiezan los colonizadores y van siguiendo. Virus, bacterias, mohos, tenemos también el problema de los parásitos, las enzimas. Vamos a ver uno por uno, vamos a ver las enzimas cómo catalizan las reacciones de deterioro al estar en contacto con el oxígeno, por ejemplo, la retina, la oxidasa, la lipasa, la esclarasa, hay un montón, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, la presencia o no de envases. Esto me asegura la larga vida, de la prolongación de la vida útil del producto. Y por último, la manipulación. Cómo es el manejo, si recibe golpes, si es cuidadoso, si el operario tiene las manos limpias, los utensilios limpios, ¿se dan cuenta? Todo eso me va a modificar la estructura del tiempo de vida útil del producto.